Bendecido y hermoso día para cada uno de ustedes, mis hermanos. Soy el diácono Alex aquí en Católico Hoy con la meditación para hoy sábado 30 de noviembre. Y la frase para hoy: nuestro trabajo es llevar el Evangelio a los oídos y Dios lo llevará de los oídos al corazón. Entonces, mis hermanos, ahora abramos nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu para escuchar y meditar lo que nos tiene que decir Jesús hoy a través de su palabra. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, basta que cada uno declare con su boca que Jesús es el Señor y que crea en su corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos para que pueda salvarse. En efecto, hay que creer con el corazón para alcanzar la santidad y declarar con la boca para alcanzar la salvación. Por eso dice la Escritura: ninguno que crea en Él quedará defraudado, porque no existe diferencia entre judío y no judío, ya que uno mismo es el Señor de todos, espléndido con todos los que lo invocan, pues todo el que invoca al Señor como a su Dios será salvado por Él. Ahora bien, ¿cómo van a invocar al Señor si no creen en Él? ¿Y cómo van a creer en Él si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo van a oír hablar de Él si no hay nadie que se lo anuncie? ¿Y cómo va a haber quien lo anuncie si no son enviados? Por eso dice la Escritura: qué hermoso es ver correr sobre los montes al mensajero que trae buenas noticias. Sin embargo, no todos han creído en el Evangelio. Ya lo dijo Isaías: Señor, ¿quién ha creído en nuestra predicación? Por lo tanto, la fe viene de la predicación, y la predicación consiste en anunciar la palabra de Cristo. Entonces yo pregunto: ¿acaso no habrán oído la predicación? Claro que la han oído, pues la Escritura dice: la voz de los mensajeros ha resonado en todo el mundo, y sus palabras han llegado hasta el último rincón de la tierra. Palabra de Dios. Salmo responsorial. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Los cielos proclaman la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día comunica su mensaje al otro día, y una noche se lo transmite a la otra noche. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Sin que pronuncien una palabra, sin que resuene su voz, a toda la tierra llega su sonido y su mensaje hasta el fin del mundo. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado después Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar, porque eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Pasando más adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca, remendando las redes, y los llamó también. Ellos, dejando enseguida la barca y a su padre, lo siguieron. Palabra del Señor.
Mis queridos hermanos, nuestra iglesia celebra hoy la fiesta de San Andrés Apóstol y en realidad se sabe muy poco sobre San Andrés Apóstol. Sabemos que era el hermano de Pedro, sabemos que le contó a Jesús sobre un niño que tenía un par de peces y una barra de pan cuando llegó el momento de alimentar a 5,000 hombres. Sabemos que fue llevado por Jesús para ser un apóstol. Los evangelios nos dan 3 versiones de cómo Andrés fue seleccionado. En el Evangelio de Juan se llama a Andrés y luego a su hermano Pedro. En Lucas, Jesús nombra a los 12 y Andrés está incluido. Y la tercera versión, que es la que tenemos hoy de Mateo, que es paralela a la versión de Marcos, aquí Pedro y Andrés son llamados juntos. Si bien el cómo no es lo importante, vale la pena señalar que en el Evangelio de Juan fue el primero en ser llamado. Andrés fue el primero en ser llamado. Lo importante es que Jesús tuvo la confianza de elegir a Andrés como líder clave en la fundación de su iglesia. Parece que la mayoría de los apóstoles eran pescadores y Jesús le dice a Andrés que tiene un tipo diferente de pez al cual él va a comenzar a pescar, pescador de hombres. Andrés deja lo que está haciendo sin dudarlo y se va con su hermano Pedro y sigue a Jesús. De hecho, la primera lectura de hoy de la carta de San Pablo a los romanos enfatiza la tarea poderosa y abrumadora de un evangelista, de un predicador, de un pescador de hombres. Hay que enviar a alguien a predicar para que la gente llegue a creer que Jesús es el camino a la salvación. Alguien tiene que hacerlo y nosotros, todos nosotros, por nuestro bautismo, estamos llamados a ser los que traen las buenas nuevas a los demás, ser pescadores de hombres. Así como Andrés en el Evangelio de Juan trae a Pedro a Jesús, nosotros también debemos llevar a otros a Jesús. Hay veces que así como Andrés dejó las redes y siguió a Jesús, nosotros tenemos que dejar lo que está en nuestros planes, lo que estamos haciendo muchas veces para atraer a otros a Jesús. San Pablo en la primera lectura de hoy usa una frase muy buena para describir la razón por la cual debemos ser también pescadores de hombres. Dice San Pablo, y cito, ahora bien, ¿cómo van a invocar al Señor si no creen en Él? ¿Y cómo van a creer en Él si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo van a oír hablar de Él si no hay nadie que lo anuncie? ¿Y cómo va a haber quienes lo anuncien si no son enviados? Eso nos tenemos que preguntar tú y yo todos los días de nuestra vida. ¿Cómo nuestro mundo va a cambiar si tú y yo no hacemos la diferencia? Si tú y yo no nos lanzamos al mundo a llevar el Evangelio, a predicarlo con nuestra boca y a mostrarlo con nuestros actos. Miren, hermanos, la evangelización toma tiempo y es como el pescador. Si a usted le gusta la pesca o si sabe de pesca, debe entender que para ser un buen pescador hay que ser paciente, tirando el anzuelo una y otra vez, poco a poco, hasta que cae el pez. Asimismo es la evangelización. Tenemos que ir poco a poco. A veces nos desanimamos cuando una persona, un hijo o un familiar se nos aleja de la fe y ya no queremos hablarle más del Señor porque nos desanimamos. No, por el contrario, hay que seguir tirando el anzuelo. Tarde o temprano lo vas a pescar para el Señor. Él te ayudará en esa misión. No estás solo. Hoy día, hermano, el Señor te sigue llamando para que tires esas redes en tu casa, en tu trabajo, en el supermercado, donde quiera que te encuentres. Pero para esto tenemos que vivirlo. Así como nos dice San Pablo, hay que creer con el corazón y luego llevarlo. Nadie es perfecto, lo sabemos. Pero aún en nuestra imperfección, el Señor nos llama así como llamó a Andrés. La decisión es tuya. Jesús confía en ti. No lo defraudes, hermano. Que la gracia de esta palabra que acabamos de escuchar y los sacramentos nos permitan ser una voz que se extiende a toda la tierra con palabras que llegan a los confines del mundo. Que tengamos ese ánimo de cada día mostrarle a Jesús a los demás. Entonces, mis hermanos, después de escuchar estas lecturas, deberíamos pensar y meditar y preguntarnos, ¿cuál es mi vocación? ¿A qué me llama el Señor? ¿Dónde y a quién puedo llevar su palabra hoy? Oremos.
Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por este día una vez más. Gracias por todos los beneficios materiales y espirituales que nos das, Señor, diariamente. Y te damos gracias, Señor, porque tú cuentas con nosotros en tu plan de salvación. Te pedimos, Señor, que siempre, así como Andrés, estemos dispuestos a dejarlo todo para seguirte, Señor, a continuar hacia adelante, Padre amado, llevando tu palabra a los demás, llevándola con nuestro ejemplo y con nuestras palabras. Danos tu gracia, Señor. Ayúdanos cada día para valientemente, Señor, defender y llevar tu evangelio. Y te lo pedimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermano, que tengas un sábado bendecido. Recuerda ir mañana a la Santa Misa, eso es bien importante. No olvides que siempre oro por ti y por los tuyos. Por favor, ora tú por mí y por mi familia, y que Dios te bendiga abundantemente. Y no olvides, nuestro trabajo es llevar el evangelio a los oídos, y Dios lo llevará de los oídos a los corazones.